Bienvenida, bienvenido a nuestra exploración de hoy. Nos metemos de lleno en la figura de Federico Ozanam. Quizás no es un nombre que suene todos los días, pero es el fundador de la Sociedad de San Vicente de Paul, una red global de caridad con un impacto, enorme. Efectivamente. Y para entender bien su relevancia vamos a revisar partes de una biografía bastante completa. Ozanam nació en Milán allá por 1813. Su familia era cristiana, muy devota y caritativa, Y pensemos el contexto. Una Francia post-napoleónica, llena de tensiones sociales, corrientes anticlericales fuertes. Su padre era médico, su madre muy metida en obras de ayuda. Claro. Nuestro objetivo hoy es entender cómo este joven, que era estudiante y que, fíjate, hasta pasó por una crisis de fe muy seria, cómo llegó a ser un precursor del pensamiento social cristiano y movilizó a miles de personas a la acción. Así que, empecemos a desglosar esto. Hay algo que me llama mucho la atención. Ozanam no fue siempre, digamos, un modelo de piedad juvenil. Con 17 años, él mismo decía que era colérico, testarudo y desobediente. Sí. Y lo más fuerte, vivió una crisis de fe que lo tuvo 2 años sintiendo el horror de las dudas. Imagínate. Es que el ambiente en París, donde fue a estudiar Derecho, era muy hostil a la religión en esos círculos intelectuales. Pero un detalle, algo casi pequeño, lo marcó para siempre. ¿Qué cosa? Ver a su profesor, el famoso físico André-Marie Ampère, sí, el de las leyes del electromagnetismo, verlo rezando el rosario en una iglesia. ¡Qué imagen! Ozanam dijo algo así como que el rosario de Ampère hizo más efecto en mí que todos los libros y sermones. Eso, y también la guía de un sacerdote, el Abbé Noirot, como que solidificaron su fe. Y ahí hizo una promesa: dedicar su vida al servicio de la verdad. Entiendo. Esa búsqueda de la verdad. Pero, ¿cómo pasó eso a la acción? Porque no se quedó solo en rezar o estudiar, ¿verdad? Para nada. Él y sus amigos, otros estudiantes católicos, organizaban unas conferencias. Eran como debates, ¿no? Sobre historia, literatura, para defender la fe con argumentos. Ajá. Pero en una de esas, un compañero, parece que de otra corriente de pensamiento, los desafió. Les dijo algo como: ustedes hablan mucho de fe, está en sus libros, pero ¿dónde están sus obras? ¿Qué hacen por los pobres, por los que sufren? Directo al punto. Sí, y aunque Ozanam defendió a la iglesia, habló de toda su historia de caridad, la crítica les pegó fuerte, les caló hondo. Sintieron esa necesidad de pasar de las palabras a los actos, como que había que ponerse manos a la obra. Y de ahí, de esa inquietud, nació la Sociedad de San Vicente de Paul. Exacto. Justo el día de su cumpleaños 20. El 23 de abril de 1833. Se juntó con 6 amigos y con Emmanuel Bailly, un señor que les prestaba un local para reunirse. Y ahí mismo decidieron formar una conferencia de caridad. Y aquí es clave mencionar a Sor Rosalía Rendu, una hija de la caridad de esta congregación fundada por San Vicente de Paul, que trabajaba directamente con los más pobres en los barrios más difíciles de París. Ella fue como su maestra en el terreno. Les enseñó cómo visitar a las familias, pero no de cualquier manera, con método, con respeto. Y con algo que mencionaste antes que me parece central. Sí, la dignidad, reconociendo su dignidad. Ozanam insistía mucho en verlos como, escucha esto, nuestros amos y señores. Amos y señores. Es radical eso. Cambia toda la perspectiva de la caridad tradicional, ¿no? Totalmente. No es mirar desde arriba al que ayudas, es servirle, aprender de él. Verlo no solo como igual, sino casi como superior, como una presencia de Cristo, decía él. ¡Qué potente! Y eso se conecta con su visión social, que para la época era muy, muy avanzada. Ya en 1836, ojo, antes que los escritos más famosos de Marx, Ozanam ya identificaba la cuestión social. ¿Cómo la definía él? Como la gran lucha de su tiempo, entre el espíritu de egoísmo y el espíritu de sacrificio. Y denunciaba la miseria obrera, el hacinamiento, las jornadas larguísimas, los salarios injustos. Decía que la caridad individual, aunque necesaria, no era suficiente. Hacían falta instituciones. ¿Instituciones? ¿A qué se refería? ¿Qué tipo de cosas proponía? Pues mira, cosas como el salario familiar, para que un sueldo alcanzara para mantener a la familia. Seguros sociales. Ideas que hoy nos parecen, bastante lógicas, pero en ese momento eran revolucionarias.
criticaba tanto al liberalismo económico puro, ese que a veces olvidaba a las personas, como al socialismo utópico que proponía soluciones tal vez poco realistas. Él buscaba una reforma social, pero inspirada en el cristianismo, uniendo justicia y caridad. Estaba poniendo las bases, sin saberlo quizá, de mucho de lo que después fue la doctrina social de la Iglesia. Muy interesante esa búsqueda de un camino propio. Ni uno ni otro extremo. Y en esa línea está su famoso artículo Pasemos a los bárbaros, ¿no? Suena provocador. Y lo era. Audaz y profético, diría yo. Era un llamado fuerte a la Iglesia, a los católicos de su tiempo. Les decía, dejen de mirar solo a la burguesía, al poder establecido. Hay que ocuparse del pueblo, de esa nueva clase trabajadora que estaba surgiendo. Los bárbaros. Sí, los veía como los nuevos bárbaros, que, como los antiguos germanos con el Imperio Romano, iban a transformar la sociedad. Era un llamado a ponerse del lado de los pobres, de los obreros, a entenderlos, a acompañarlos. Y con toda esta actividad intelectual, social, la organización, ¿cómo llevaba su vida personal? Porque suena agotador. Es admirable, la verdad. Logró integrar todo. Tuvo un matrimonio, dicen que muy feliz y muy unido, con Amelia Sula Krug. Tuvieron una hija. Además era profesor de literatura en la Sorbona, una universidad súper exigente. Y ahí también, defendía la fe, pero con argumentos académicos, con erudición. Y todo eso lo sostenía con una vida espiritual profunda, centrada en la Eucaristía, la Virgen María y una fidelidad grande a la Iglesia. No eran cosas separadas para él, era todo parte de lo mismo. Es increíble. Pero Federico Sanán murió muy joven, ¿no? Tenía solo 40 años. Sí, en 1853. Dicen que, desgastado por el exceso de trabajo, su salud era frágil, pero dejó una obra que, creció muchísimo. La Sociedad de San Vicente de Paul hoy está en 130 países, más de 1 millón de miembros, y él fue beatificado en 1997. Su vida, su pensamiento, nos dejan una pregunta resonando, creo yo. Si nos tomamos en serio eso de honrar al pobre, de verlo como maestro, ¿cómo cambiaría nuestra manera de enfrentar los problemas sociales hoy? Más allá de la ayuda material, que es importante, claro. ¿Qué pasaría si de verdad buscáramos aprender de las personas a las que servimos? Si reconociéramos no solo su dignidad, sino la sabiduría única que su experiencia, a menudo difícil, les ha dado. Es algo para pensar, ¿no?